Bienvenidos a tu Genio Digital en tu programa Ecos de la Historia, cuyo símbolo para nosotros es el padre de la historia, Heródoto, a quien hay quien lo pronuncian Herodoto, porque a partir de él surge precisamente aquellos que van recopilando los hechos de su tiempo, y surge precisamente en esas tierras atenienses el creador de la filosofía con Tales de Mileto, el creador de la medicina con Hipócrates de Cos, con los creadores de la democracia, del teatro, de la política. Atenas, cuna de la cultura occidental, hasta de nuestra lengua, que tiene que ver mucho con las etimologías greco-latinas. Bueno, en esta mañana continuaremos con lo que nos quedamos en la serie, o más bien la sesión anterior, que fue, primero empezamos con los antecedentes del nacimiento y la vida de Alcides, que era llamado Melcart en la región mediterránea, pero que al tomar cuna y asiento en Grecia le llaman Alcides. Después de los 12 trabajos lo llaman Heracles, a la gloria de la diosa Hera, la consorte de Zeus. Y los romanos acomodan su nombre como Hércules. Hércules tuvo que ir al templo de Apolo en Delfos, cuya pitonisa le dejó un trabajo de 10 labores, que se convirtieron, vamos a ver a lo largo de la serie, 2 más, y se convierten en 12. Para ello, quien le iba a dictar precisamente esas misiones era el rey Euristeo, ¿no? Monarca micénico, que era infundido por la diosa Hera. En realidad, quien estaba dejando los trabajos era la esposa, la reina del Olimpo. Y ella, pues, representa la vida. Cuando escuches el nombre de Hera, lo que estoy diciendo para ti es la reina de la vida, que es, a través de la mitología griega, un personaje. Es un ser impersonal para nosotros. La vida. Pero para los griegos la personificaban con una deidad olímpica, la diosa Hera. Y es que resulta que en la educación griega era el famoso paidos. La educación era parte sustantiva de la formación de la cultura griega, que dio una cosecha de héroes y formó sabios, filósofos, gracias a el método de la paideia. Y en la paideia era una escuela en donde surgían los misterios. Era una pedagogía mistérica, en donde misterio en aquel entonces tiene como significado enseñanzas, lecciones. Misterio no es algo enigmático, algo que va a producir temor. No. La palabra antigua de misterio es otra acepción primigenia. Es una lección, un aprendizaje, una manera de comunicar una lección a través de una escena, a través de una representación. Por ejemplo, el cristianismo toma precisamente la escuela mistérica griega, y quienes tienen una formación de las escrituras griegas saben por los evangelistas que la muerte del Mesías se da en el Gólgota, y allí hay 12 caídas que se le llaman los 12 misterios de Jesús en Monte Calvario.
Esos 12 misterios, ¿a qué se refieren? No es algo que genere incertidumbre, enigma, no. Es las enseñanzas que nos da cada una de las caídas en la travesía de El Salvador para llegar a la cúspide, a donde lo iban precisamente a crucificar. Crucificar, digo yo, en las visiones en donde fue inmolado en una cruz. Hay otros que afirman que fue en un palo de tormento, pero independientemente de cómo haya sido, ahí hay 12 misterios. Y me refiero a la palabra misterios como una lección, como una enseñanza. Y eso lo utilizaba mucho en la escuela académica Pitágoras. Era una escuela en donde se enseñaban misterios como la caverna de Platón, que es un mito. La Atlántida es otro mito. Bueno, en la antigüedad se daban enseñanzas de carácter psicológico, pedagógico, religioso, de cualquier naturaleza, a través de misterios. Entonces, los 12 trabajos de Hércules es una lección, es un corpus de conocimiento dado en 12 misterios, 12 lecciones, 12 capítulos, 12 representaciones. Cada una de ellas nos está dando un mensaje que desde este programa de Ecos de la Historia le damos una interpretación psicoterapéutica, porque también puede haber otras interpretaciones. La que estamos en Genio Digital a través de tu servidor Enrique Galván, estamos dándole las lecciones psicoterapéuticas. Y así empezamos cuando Hércules se enfrenta al león de Nemea, que fue en su primera jornada. La segunda, la captura de el jabalí de Erimanto. Y ese hermoso momento, ¿no?, es el tercer trabajo, que se llama, ¿no?, destruir a la hidra de Lerna. En el jabalí de Erimanto no se podía matar al jabalí. ¿Por qué? Porque era un animal sagrado, que traducido en términos psicológicos es una emoción, que representaba, lo vimos en la presentación anterior, una emoción, porque el ser humano nace con emociones y eso ya es congénito, ya es natural. Ahora, esta tercera es algo que tenía Hércules, y que para entender que es un trabajo de carácter de desarrollo humano, se da a través de que lucha con un monstruo, ¿no?, que son los famosos bestiarios, que pertenecen a la familia de Tifón y Esquidna. Ellos crean toda una familia como la que se encontró Edipo en el desierto, ¿no? O el mismo león de Nevea, ¿no? Cada uno de esos monstruos eran hijos precisamente de una pareja de padres, Tifón y Esquidna la madre. Bueno, entonces la hidra se encontraba precisamente y llegó a una bella laguna de Amimone, aguas cristalinas, puras, una región hermosa, y con su presencia esas aguas de ese lago hermoso para los paisajes se convirtió en pantano. La presencia de la hidra hizo fangoso todas esas tierras de Lerna, y en una caverna se sumergía como sucubil. Entonces Hércules va al encuentro en búsqueda durante un año. Cada trabajo de Hércules tiene
un ciclo solar. Y al ir al encuentro, llega precisamente a esa zona y en donde a partir de cierta distancia ya no puede avanzar porque se hunde la tierra movediza de los pantanos. Y entonces, ¿cómo se va a acercar? No era lo mismo cuando entró a la madriguera de León, que pudo entrar a las entrañas de la montaña donde vivía el león de Nemea. ¿Cómo capturar al jabalí donde fue a las colinas, al encuentro de esa enorme bestia? Aquí el grado era mayor porque no se podía aproximar, porque en el centro de ese islote que se encontraba la morada de la hidra, pues allí era su hogar. Pero ¿cómo aproximarse? Entonces Hércules tenía que llamar su atención y hacer que se acercara, en virtud de que él no podía enfrentarlo directamente cuerpo a cuerpo como lo hizo con el león de Nemea, con el jabalí de Erimanto. Aquí ya era una lucha a distancia. Entonces, lo que su ingenio le permitió es sacar de su carcaj flechas, incendiarlas y lanzarlas a la entrada de la cueva. Y a ir lanzando una y otra, sabemos que a las bestias el fuego las hiere, ¿no? El fuego es algo del cual huyen. Entonces despertó a la hidra y se levantó con una mirada llameante de furia, porque ¿quién osaba despertarla? Y de su hocico, ¿no?, espumaba una rabia, ¿no? Y se veían sus colmillos. Tenía cuerpo de dragón enorme y en su pescuezo, de su cuello brotaban muchos pescuezos, cuellos largos, como las jirafas, pero mucho más largos y mucho más flexibles. Y hay versiones que mencionan que tenía 3, 5, 7, 9. Es porque según en qué momento, porque se duplicaban los cuellos. Entonces hay versiones que hablan hasta de 100 cuellos. Es cómo va incrementándose, en qué momento se vieron a la hidra. Cuando fue Hércules, la hidra tenía 9 cuellos largos. Y entonces salen los nuevos cuellos flexibles, se levantaban, volteando para ver de dónde venía ese estorbo que totalmente la había despertado. Y esa hidra estaba totalmente asolando esa región porque su olor era fétido, azufroso, tóxico, y sus colmillos producían un veneno en donde mordían, ¿no? Sus cuellos eran como tentáculos, ¿no?, que ahí donde tocan, totalmente matan a su víctima. Y además era un cuello poderoso, porque a donde azotaba un árbol, lo partía en dos. Así de fuerte eran los cuellos de la hidra, de Lerna. Y pues ante este bestiario se tenía que enfrentar Hércules. Y lo que hizo fue, como para llamar la atención, lo que ya mencionamos, sacarla de su cubil. Y esa hidra empezó a voltear por todos lados hasta que descubrió quién era ese osado, intrépido, que la había
despertado, pero no venía a despertarla, venía a atacarla. Y entonces esta bestia tenía las cualidades de como brazos, como pulpos, podía combinar sus cuellos y atacar por delante, por detrás, por los lados. No era un oponente fácil, en donde el león pues directamente ataca hacia un punto que focaliza. No, aquí era multitask, con muchas funciones que tenía este bestiario. Entonces, lo que hizo Hércules fue desenvainar su espada y empezar a atacar y a cortar cabezas, a cortar cuellos, uno, otro, porque era muy habilidoso. Era no solamente conocedor y diestro en artes marciales y fuerte y poderoso, sabía manejar el sable, la daga, el mazo que dijimos que se llamaba Clio. Todas estas armas para él eran sus herramientas cotidianas. Entonces, con su afilada espada, iba cercenando del cuello y decapitando cabeza tras cabeza. ¿Y cuál no fue la sorpresa de Hércules? Que se percató que allí donde caía un cuello, brotaba otro. Y cortaba otro cuello y se duplicaban la fiera, de tal suerte que en unos cuantos minutos ya no eran 9 cuellos. Se habían duplicado, triplicado, multiplicado los cuellos y ya no luchaba contra un monstruo de 9 cabezas, sino que ya eran docenas y docenas de cabezas. Entonces su escudero, Iolao, que era hijo de su hermano. ¿Quién era su hermano? Acuérdense que los mencionamos la vez pasada, que era Ificles. Y entonces el sobrino venía a apoyarlo en la pelea. Entonces, al estar viendo Iolao lo que sucedía, lo que Hércules le pidió, que encendiera una fogata y que allí calentara el bordón, ¿no? Y donde se cayera precisamente una cabeza y el cuello que él había decapitado, que soldara como si fuera plomero, que cauterizara para sellar el cuello y no se permitiera que aflorara una nueva cabeza, que instantáneamente germinaba. Entonces, en la batalla, en la lucha, en donde Hércules se está enfrentando precisamente para abatir cuellos, cabezas, entonces Iolao, un joven totalmente dinámico, ¿no? Tomaba tizones, ¿no? Que son esas brasas ardientes de carbón, y llegaba y las pisaba, iba pisoneando, y entonces así ya eran cada vez menos cabezas. Fue una lucha que llevó mucho tiempo, no fue de 1 o 2 horas, fue maratónico ese encuentro en donde ya estaba cansado, agotado Hércules, pero sacaba fuerzas de flaqueza porque estaba en juego precisamente su vida, y para sobrevivir tenía que dar más, tenía que esforzarse, y continuaba con la lucha. Estaban Iolao generando fuego y con los tizones sellando, tapando las entradas, las salidas de esos cuellos. Y ese monstruo, cada vez conforme pasaba la lucha, iban mermando, ¿no?, su número de cabezas, y su furia era totalmente indómita, y siguió la batalla hasta que en forma progresiva y paulatina se fue quedando una cabeza, que era la cabeza principal. De esas 9 cabezas, ¿no?,
había una en el centro, que era su cualidad, que era inmortal. Había 4 hacia un extremo y 4 hacia el otro extremo. Y de ahí habían surgido docenas y docenas de cabezas que en este momento de la lucha habían sido cercenadas. Pero la cabeza del medio no podía seguir con la misma estrategia, porque esa cabeza no moría, seguía viviendo. Y entonces la estrategia de Hércules es que una vez que la decapitó, inmediatamente la tomó y se la llevó a un agujero, y con una enorme roca que empujó, tapó ese foso. Y desde allí ya no podía salir la cabeza para ir a su lugar de origen, que era el cuello de en medio, el cuello central de la hidra. Y de esta manera quedó la hidra totalmente decapitada. Y en virtud de que el tiempo vuela y avanza, y cuando nos damos cuenta ya se está acabando, y cerramos muy teóricamente, lo importante de esta historia es qué lección me va a dar, qué es lo que yo voy a aprender a partir de esta alegoría, a partir del lenguaje simbólico con que se transmitían enseñanzas de carácter psicológico y sobre todo aplicados a la psicoterapia. ¿Qué representa la hidra? Bueno, ¿qué puede haber en un ser humano ordinario, común y mortal, que tenemos una hidra psicológica que se duplica y se multiplica una y otra vez? Bueno, esa hidra representa precisamente cuando uno de los egos, de los yoes, de los defectos de carácter, de los agregados psicológicos, se pueden duplicar instantáneamente. Eso se llama el mentiroso. Cuando yo digo una mentira, tengo que sostener la mentira. Y tengo que multiplicar para cuando me vuelvan a cuestionar, me vuelvan a preguntar, yo sostengo mi mentira cuando la firmé y tengo que inventar más mentiras para respaldar a la mentira original. Y entonces esas mentiras se van multiplicando. El mentiroso no se da cuenta que cuando miente está atizando a un defecto de carácter que se va a multiplicar, que se va a engrandecer. Un niño, un bebé no nace mentiroso, sino que se va haciendo mentiroso. ¿Cómo es que surge? Un bebé, un pequeño, o cuando ya habla, dice siempre la verdad, ¿no? Llega a la escuela, a preescolar, a primero. ¿Y por qué llegaste tarde? No, pues porque pues que me puse a jugar. No, ¿y por qué te pusiste a jugar? Porque yo me gusta jugar o estaba yo viendo la tele o cualquier actividad. Y entonces le puede decir la directora, bueno, antes pues les daban un reglazo, pero ya en estos momentos ya está prohibido porque sería bullying escolar. Bueno, pero se puede aplicar a través de alguna medida coercitiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues se queda así. Pues de castigado, mañana no viene a clase, o castigado, tiene que hacer esto. Algo que lo sienta el pequeño como una medida que lo están reprendiendo. Y al día siguiente, ¿por qué llegaste tarde? No, pues empieza a decir la verdad, hasta que el niño descubre, gracias a que es muy inteligente, la inteligencia que tenemos, pues descubre para decir, no, pues quiero evitar el castigo, el dolor, el sufrimiento, y entonces, ya sé, tengo que decir que pasó esto, que pasó aquello, echarle la culpa a alguien que no sea yo, y así de esa manera
evito el castigo. Y así, como una medida de sobrevivencia para evitar el dolor, es como se va creando la mentira. Ese mentiroso es alguien que necesita para continuar argumentando con su afirmación original. De esta manera, cuando la madre le dice, a ver, ¿quién se comió los bombones que estaban aquí? Y el niño pues ya sabe que lo van a castigar, le van a gritar, le van a regañar. Y la mamá pues sí, a lo mejor se lo suena. Ahora ya hay padres que ya no pueden porque también ya se está penalizando eso. Pero de momento, ¿qué hace el niño? ¿Ah? Fue el bebé y señala con su dedito en la cuna, el bebé se los comió. Pues no se lo creen. ¿Por qué? Porque todavía no sabe decir mentiras. Bueno, conforme va creciendo, su inteligencia, ¿no?, va descubriendo cómo se dicen las mentiras. Hasta que ya de adulto, pues ya es campeón olímpico, ¿no? Medallas áureas. ¿Y por qué no llegaste a casa? ¿Y por qué no traes el gasto? No, pues es especialista para dar explicaciones y justificaciones. Y llegué tarde, ahora ya no le va a pasar como el de preescolar, es que la manifestación, se descompuso el metro, o ya hay una gama y hay un surtido y las improvisa de inmediato. Mágicamente surgen de la nada porque ya tiene un repertorio en donde puede sacar de su menú justificaciones para que no haya reprimendas. Entonces, el mentiroso cada vez es más y más mentiroso, le salen más cuellos. Esa es la ira de Lerna, que se ha apoderado en el ser humano y precisamente dicen los mitos que ya se volvió una de las entradas a los mundos infernales. Para entrar precisamente al reino de Hades, una de las entradas era precisamente el lago Mimona, que era el pantano de la ira de Lerna. Bueno, entonces lo que tuvo que hacer precisamente este héroe fue que había una cabeza que era inmortal. Esa es cuando nos mentimos a nosotros mismos, porque el mentiroso no se da cuenta que empieza mintiendo a los demás, pero al cabo del tiempo también se automiente, y eso es terrible porque ve sus mentiras como verdades. Y de esos estamos llenos en los pueblos, en las ciudades, en las grandes metrópolis. Y no nos damos cuenta cómo nos autoengañamos. Y entonces, muchas veces, el marco jurídico, la moral, la ética, tratan de remediarlo. A través de premios y recompensas, quizás como lo puede hacer una moral de alguna asociación religiosa, a través de la teología. Pero ahorita no hablamos de moral, no hablamos de ética ni de religión, hablamos de el punto de vista psicológico. Cuando alguien cae en una mentira, entonces ya no hay una congruencia entre mi pensar, mi sentir, mi hablar y mi actuar. El mentiroso queda desalineado. Y entonces tenemos que descubrir que no nos conviene ser mentirosos, porque el que cae como mitómano en ese defecto es un ser incongruente con su vida, y lo más grave, cuando se empieza a engañar a sí mismos y se sigue años, décadas de su vida, y así puede morir. Entonces el trabajo es convertirme en un ser veraz, en un ser auténtico, en un ser que me realice como una espiga de trigo vertical. No es que yo vaya a recibir un premio o un castigo post-mortem, o vaya a recibir una recompensa por ser verídico. No, la recompensa única que puede recibir el veraz es ser un ser congruente, luminoso, que se proyecta en su mirada, en su rostro, y tiene la autoridad de hablar, porque siempre que habla expresa la verdad de la realidad. Por eso, mis queridos amigos, el trabajo de esta mañana, de este hermoso día, es que te ilumine tu sol para que la verdad ilumine tu destino y avances y te puedas realizar como un ser humano. Y nos vemos
la siguiente presentación, en donde veremos el cuarto trabajo, que es la Corsa de Sirenia. Y hasta la vista, y nos despedimos, y despedimos este programa precisamente con nuestro símbolo, Heródoto, el padre de la historia.